Clínica Oftalmológica del Caribe, primera clínica en Colombia con acreditación internacional. Juan Camilo, bienvenido. Doctor Humberto Rosanía, me place estar aquí sentados a la mesa conversando pacíficamente. Estamos en estos días en Colombia en un limbo, en un terremoto político y no se sabe qué va a pasar. Me alegra la presencia de este líder joven de la región Caribe, Juan Camilo Fuentes, quien es concejal del distrito de Barranquilla, del Partido Conservador, un alfil del senador Efraín Cepeda, bienvenido. El doctor Humberto Rosanía, otro joven líder de la región Caribe, que ha sido directivo del Partido Conservador para esta región. Además fue gerente de campaña en las elecciones presidenciales de la doctora Marta Lucía Ramírez. Esto es un terremoto político. Yo estoy, les confieso, con mucha incertidumbre. ¿Qué va a pasar con Colombia? ¿Cómo hacemos para que acabe la guerra tanto en redes sociales como en el país? Me siento que estamos más divididos que antes del plebiscito. ¿Qué hacemos, Juan Camilo? Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que el resultado que se dio este domingo fue un resultado democrático que nosotros aceptamos. Nosotros estuvimos en la campaña del sí, aceptamos la derrota, pero que todo esto, resultados del día domingo, refrendaron el compromiso que tiene Colombia por la paz. Así lo han manifestado los líderes de la oposición, así lo manifestó el líder del no, que en este caso está liderando la batalla el senador expresidente Álvaro Uribe, pero lo más importante fue el mensaje que dieron las FARC, diciendo que respetaban la voluntad, que asumían la derrota, pero que utilizaban la palabra como herramienta, como arma política. No van a volver más nunca a las armas. Pero Juan Camilo, eso lo dicen hoy, lo dijeron ayer, pero los días van a pasar y no va a ser tan fácil ponerse de acuerdo. Ese es el reto que tenemos que afrontar en este momento, hacer un llamado a un pacto nacional grande donde se encuentren incluidos todos los sectores políticos, y no solamente políticos, sino todos los sectores sociales que apostaron por el no, para que haya una gran concentración y un rodear el proceso. Doctor Rosanía, usted promovió el no. Sí. ¿Usted siente la responsabilidad con todos los del no de afrontar esta renegociación y convencer a las FARC? Yo pienso que de toda esa incertidumbre que tú has manifestado, hay muchas cosas buenísimas que rescatar. Fíjate que lo que acaba de decir Juan Camilo, ya empieza uno a encontrar puntos de unión, pero tuvo que ser necesario que la mayoría de colombianos por poco se manifestara y ganara ese no, para que esa sociedad civil representada en ese no fuera reconocida. Es que aquí lo que sucedió, lógicamente hay que pasar la página, pero sí es bueno ver lo que sucedió, porque es que allí es donde podemos encontrar un aprendizaje para la construcción de un tejido social crítico para la política colombiana. ¿Qué sucedió? Hombre, que el gobierno llegó a un acuerdo con las FARC. ¿Solo el gobierno? Solo el gobierno, con la premisa que representaba la mayoría de voluntad de Colombia. Y tenía tanta seguridad, es decir, estaba tan alejado de ese otro, bajo el rótulo de los del no, que llegaron y se jugó todo bajo esa realidad, y resulta que quedó en un marco solo con las FARC. Y los del no, la mayoría de colombianos, gracias al plebiscito quedó eso ratificado, quedaron excluidos. Entonces ahora viene ese pacto que tenemos que hacer, tanto los del sí y los del no, que son categorías que hoy ya no existen. Esas categorías existían en el marco de un plebiscito que ya hoy no existe. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como colombianos es quitarnos los rótulos, los del sí y los del no, y decir, bueno, ahora todos somos una Colombia, y parte de esa Colombia hay unos colombianos que estuvieron dispuestos a algo y otras que estuvieron dispuestos. Ahora la pregunta que queda en el aire es, ¿y las FARC? Y las FARC, es que se unen el sí y el no, se unen Uribe, Santos, todos cabemos en este pacto nacional. ¿Y las FARC, cómo las convencemos de que acepten, de que paguen cárcel, de que entreguen todo el dinero que dicen que no lo tienen, de que no tengan curules en el Congreso? ¿Cómo los convencemos, Juan Camilo? Yo creo que este fue un mensaje claro de Colombia. Yo creo que la mayoría de los colombianos votaron fue en contra de la FARC. Más allá del sí o el fin de la guerra, hay mucho resentimiento, y las actitudes que tuvo la guerrilla en los últimos días fueron desafortunadas. Hubo muchos pasos que hoy creo que tocaron el día domingo un punto álgido del proceso de paz y el plebiscito, que fueron contrarios al proceso de paz. Esa actitud beligerante de la FARC de no aceptar el narcotráfico, de aceptar únicamente la entrega de las tierras faltando un día para las elecciones, de atacar al fiscal general de la Nación como paramilitar, de no aceptar
el perdón o no dar el perdón a todos los colombianos por todo el daño que han hecho, fueron puntos que fueron minando día a día y que colmaron la paciencia de los colombianos y que eso se reflejó el día de las votaciones. ¿Qué toca hacer ahora? Mirar la actitud que están asumiendo las FARC en estos momentos. Primero, salen el día domingo aceptando los resultados del no. Piensan que la única manera de llegar al poder es a través de la palabra y constituirse como partido político y participar de manera democrática en unas elecciones. Pero el día de hoy salen con las declaraciones de que el acuerdo como tal ya tiene vigencia jurídica, que fue depositado en Suiza y que por lo tanto el acuerdo tal y como está firmado el día de hoy no es susceptible de modificaciones y que si no se acepta pues pierde toda vigencia. Pero por el contrario siguen acercándose a las mesas y concentrándose la gente. Los procesos de concentración de los frentes guerrilleros en estas 22 zonas que están dispuestas por el gobierno siguen cerrándose. Entonces hay una incongruencia que lo que pienso yo que debe haber en estos momentos es que deben sentarse nuevamente en la mesa. No debemos dejar pasar mucho tiempo, que los representantes del no, el Centro Democrático, los sectores cristianos que fueron muy importantes en esta elección, más de 10 millones de cristianos se pusieron a este proceso de acuerdo, o al acuerdo que llegaron con la FARC. Hay que invitar al conservatismo, a la doctora Marta Lucía, al doctor Andrés Pastrana, que también fueron líderes del no, a Jaime Castro y muchos otros que también participaron, pero no hay que dejar pasar mucho tiempo porque sabemos que un grupo armado de 5.700 hombres, dándole un lapso de espera, sin solucionarle sus problemas jurídicos, es ponerle un poco de pólvora al asunto y lo mejor es salir del paso en estos momentos. Ojalá el gobierno, con serenidad, después que viva este duelo, porque tenemos que entender que cuando uno se le derrumba todo, hay unos tiempos para superar esto con serenidad, diga, bueno, llegó el momento de incluir, porque solamente así, y estoy de acuerdo con Juan Camilo, podremos lograr esos tiempos cortos que necesita Colombia, porque es verdad que hay unas necesidades allá en las zonas de reserva donde necesitamos que la comunidad internacional nos siga acompañando. Entonces todas esas gestiones se tienen que hacer, pero el único que puede constitucionalmente hacer eso, es decir, gestionar la paz, es el gobierno. Y entonces aquí está sucediendo algo muy interesante, que el no, al parecer, le está saliendo bien a Colombia, porque nos estamos reconociendo los unos con los otros y estamos hablando un mismo lenguaje. Queremos que ustedes también opinen y nos comenten cómo reunirnos y juntarnos todos por la paz en Colombia y convencer a la FARC. Muchos se preguntan, luego de este terremoto político, cuando el no ganó en el plebiscito, ¿qué pudo haber pasado? Y muchos me preguntan en redes, ¿y dónde está Germán? El vicepresidente, que nunca fue un defensor del sí, y unos días antes decidió apoyarlo y trajo a Barranquilla al presidente Santos y con Alejandro Char lo impresionaron con más de 20.000 personas en el parqueadero del Metropolitano. Muchos me han dicho, en forma mal pensada, como un mal pensante, que quizás Germán Vargas le hizo la patuleca a Juan Manuel Santos, lo ilusionó con este público y a la final no votaron por el sí. ¿Qué piensa Juan Camilo Fuentes, Partido Conservador y votante del sí? Yo creo que Germán Vargas Lleras manifestó desde hace mucho tiempo cuál es su carácter y su ideología política. Germán Vargas nunca estuvo de acuerdo con el sí. Él siempre es parte del gobierno, un vicepresidente que ha sido muy silencioso, que no se ha pronunciado de manera abierta sobre el proceso. Hace pocas semanas hizo una primera manifestación sobre sus apreciaciones del proceso de paz, presentó algún tipo de corrección sobre los acuerdos, pero sin duda alguna él estaba apoyando el sí, hace parte del gobierno. Pero fríamente. Fríamente, exacto. Pero el Cambio Radical sí estaba comprometido con el sí. Yo creo que aquí la costa Caribe, que la mayoría es de Cambio Radical, en todos los departamentos y en todos los municipios donde está Cambio Radical, ganó el sí. Pero fue pésima la votación. Claro, eso no quiere decir que solamente sea Cambio Radical, no, corrijo. Ejemplo de Barranquilla. En el departamento del Atlántico sacamos 458.000 votos, de los cuales 258.000 fueron por el sí en el departamento. Pero en Santa Marta 30.000 votos por el sí. Magdalena fue un departamento muy afectado. Fueron 13 municipios que estaban bajo emergencia invernal. Lo mismo el departamento de La Guajira. Pero es diferente desde el punto de vista, hay unos municipios que son marcados de cambio. Ciénaga ganó el no. Eso es un ejemplo que hay que mirar con detenimiento. Pero Ciénaga, recordemos que es un municipio que fue muy afectado por los paramilitares. En Galapa ganaron por
50 y pico votos. No, si es por eso El no. en Montería Sí. ganó el no, siendo del Partido Conservador. ¿Al doctor Rosanía le produce confianza en el tema político Germán Vargas Lleras? Quiero quedarme con la pregunta que le hiciste ahorita, Juan Camilo, porque es que yo creo que nosotros sí le tenemos que exigir a los líderes de esa talla que asuman posiciones. Entonces yo pienso que yo no sé por qué hay dudas sobre la postura de Vargas Lleras. Bueno, hay dudas porque él nunca apoyó el sí y pero un momento, 48 horas antes yo lo vi apoyó. apoyando un sí, y lo vi apoyando en sí la primera parte. Claro que apoyó un sí como efecto de que el presidente lo cogió cuello corto en un acto y lo hizo apoyar el sí. Claro. Y tampoco lo vi apoyando el no. Por eso te digo, hay que ser coherentes. Por ejemplo, uno ve a las personas como la doctora Marta Lucía Ramírez, como Andrés Pastrana, Con su posición como clara. y dice no, y dice por qué. Es que al punto nosotros llegamos a una decisión binaria, de sí y no. Entonces la postura que él asumió es una postura que no cabía en la realidad. Ahora, si él le quería hacer negación a la realidad, entonces eso no lo pone como líder político. Porque Pero los líderes afectó políticos tienen que la estar en votación del sí. realidad. Hombre, yo pienso que Debió sumar más. dejó de estimular a su base, Sin duda lógicamente. alguna, Germán Vargas Lleras es uno de los líderes políticos Claro. del país, mueve más de 2 millones de votos. Cambio Claro. Radical es una fuerza muy Juan importante. Camilo, el sí perdió por 54.000 votos. Los tiene Alejandro Char en su gaveta guardados sin ningún problema. Pero yo creo que más allá de eso, yo creo que fue lo mejor que le ha pasado al país en este momento que haya ganado por esa diferencia. Si hubiese ganado el sí por 100.000, por 200.000 votos, hubiese sido muy difícil la implementación de un acuerdo que no tiene la legitimidad del pueblo colombiano. Yo creo que le hubiese quedado muy difícil al presidente Juan Manuel Santos alzar un brazo de victoria con una manifestación tan clara del pueblo, con un no de 6.400.000 votos. Y yo me atrevo a decir algo. Si tú hoy vuelves y haces el plebiscito, yo pienso que él no arrasa. ¿Por qué? Porque ya la gente se dio cuenta que era mentira, que venía una guerra urbana, que se nos venía un Armagedón. No, yo veo a todos hablando de paz. Ahora bien, hay que también tener en cuenta, hay que tener memoria histórica. Cuando gana el no, ¿qué sucede? Enseguida salen unas nuevas partes de estas negociaciones. Una nueva parte que es la FARC, que te tiene que enfrentar a otra nueva parte, que es estos que lideraron el no. Entonces ellos ponen sus límites de negociación. Yo negocio desde el acuerdo, es que ya yo firmé un acuerdo, y los otros ponen sus límites de negociación. Nosotros ganamos con el no, con unas banderas de unas líneas rojas, que las han planteado el Centro Democrático, las ha planteado Marta Lucía Ramírez, las ha planteado el expresidente Pastrana, las han planteado los juristas del país, las han planteado las víctimas del no. Entonces esas primeras declaraciones fueron a decir, todos queremos la transformación social que se llama paz. Sí. Pero en cuanto al acuerdo, unos parten desde unas líneas que para las FARC fueron o son el acuerdo, y ese es un gran error que cometió el presidente, y hay que decirlo, porque él ha debido firmar eso en otro momento y sin la parafernalia de la comunidad internacional. Y los del no parten de las banderas que ganaron, y ambos, lo peor es que ambos tienen un discurso válido. Aquí yo no estoy de acuerdo, o no me gustaría ver a miembros de la FARC en el Congreso de la República. Eso lo llena uno de indignación sabiendo toda la historia que tiene. Pero por el hecho de pasar la página, yo como colombiano Baja la cabeza estoy y dispuesto a acepta. perdonar. Yo estoy dispuesto. Yo soy un desplazado de la violencia. Yo vengo del departamento del Cesar, yo soy de Valledupar, me secuestraron 2 tiros. Me tuve que ir de mi ciudad natal por producto de explotación y de extorsión que fue sometida a mi familia. Y hoy estoy aquí en Barranquilla. Y a pesar de todo eso, yo estoy dispuesto a pasar la página. Independientemente, prefiero que cambien las balas por los votos. Sí. Tiene que haber participación política, eso es innegable, en todo proceso en el mundo ha terminado con eso. Habrá que establecer nuevamente, sentarnos en la mesa, si Comenzar 10 de son nuevo. muchos, o si le damos 5, No. o si le damos 3, Pero o si le damos 1. según el líder del no, participación. Pero es que yo creo, es Él que no dice hay un líder para del no. delito, lo que pasa es que el doctor Uribe, que es el que se ha manifestado en el marco para la paz que fue aprobado por el Congreso de la República, ya existe un artículo Exactamente. que establece que la participación en política no puede darse en caso de que hayan sido condenados por delitos de O lesa sea, humanidad. no el secretariado de la FARC, Exactamente, más sí los amnistiados. totalmente. Más si los amnistiados. Bueno, Y no en estamos eso hay de que acuerdo. trabajar Y rápido en el hay que Congreso. modificarlo. Y protegerlos. Y también Sí, claro. hay que modificarlo hoy, porque se dejó abierta la puerta donde hoy el narcotráfico
a pesar de haber sido una persona condenada por narcotráfico, puede estar en el Congreso de la República. Entonces eso es un mensaje que también hay que Ese es otro tema, el tema del narcotráfico, que los del no estábamos dispuestos a tragarnos el cuento Colombia, de que las FARC son la pobre viejecita y que por consiguiente todo el costo económico fiscal que representaba la implementación de los acuerdos estuviera bajo los hombros de los contribuyentes y estuviera bajo los hombros del pueblo colombiano. Sí. Ustedes opinen, esto está buenísimo. Está la región Caribe en deuda con el gobierno Santos en cuanto a que debió aportar más votos al sí. Las FARC aceptarán no estar en el Congreso por delitos de lesa humanidad, entregar las armas, hacer dejación, entregar sus riquezas que dicen que son pobres. Opinen, por favor. ¿Cómo queda el mapa político en el Atlántico con el Partido Conservador? Ante este fracaso estruendoso del sí, ¿cómo queda el senador Cepeda, la Casa Gerlain? ¿Cómo queda Marta Lucía Ramírez, Andrés Pastrana? Bueno, yo creo que nosotros participamos de manera activa, estuvimos recorriendo, inclusive yo como concejal de Barranquilla recorrimos varias partes del país, estuvimos en Sucre, estuvimos en Montería, estuvimos en Armenia, en Bogotá, aquí en Barranquilla hicimos muchas reuniones, nuestro grupo político participó de manera activa por el sí y el día domingo lo dimos todo. Desafortunadamente perdió el sí, pero nosotros asumimos esa derrota reconociendo que así es la democracia, pero el grupo político y el conservatismo como tal se encuentra intacto. En estos momentos fueron resultados de la elección del 25 de octubre, el Partido Conservador es la mayoría dentro del Consejo. Somos 7 concejales de 21. Tenemos 3 senadores del Partido Conservador. Tenemos 3 representantes en estos momentos aquí en el departamento. Pero ante la derrota no cambia el mapa político, no debería asumir la dirección, el liderazgo Andrés Pastrana otra vez, Marta Lucía Ramírez y ya no en el partido a nivel nacional. Yo creo que a nivel departamental nosotros cumplimos con nuestra elección. Para mí, el Partido Conservador apoyó y sigue respaldando el gobierno nacional y el gobierno del presidente Santos y lo acompañó en su decisión de votar por el sí. Yo creería y pensaría que no debería renunciar el doctor Barguil. Es una persona que lo ha hecho bien, un joven que se ha destacado en el Congreso de la República con propuestas, con ideas, con liderazgo, que ha sabido llevar las banderas del Partido Conservador y que como partido todos nos equivocamos. Todos nos equivocamos, no, todos apostamos al sí. ¿Deberían robar cabezas? Es que yo considero que los del sí, incluido Juan Camilo, siguen todavía tramitando esta derrota, porque fíjate que en el discurso que acaba de decir Juan Camilo, el discurso en el sentido de decir de lo que acaba de decir, él dice, todo el Partido Conservador estaba con el sí. Falso. ¿Quién más conservador que Pastrana? ¿Quién más conservador que la candidata presidencial que metió 2 millones de votos? O el procurador. O el procurador. Entonces, él todavía le falta un tiempo para tramitar que dentro de ese Partido Conservador dentro de ese Partido Conservador existimos. Oye, yo estoy aquí al lado de él. Ambos conservadores. Y yo sí, pero no. Exacto. Y entonces, pero eso es un proceso que del no lo vivimos mucho más rápido. ¿Por qué? Porque nosotros nos tocó vivirlo, porque nosotros nos imaginábamos en algunos perdidos. Pero entonces nos tocó con esta aceptar. derrota del sí no cambia la dirección nacional. Lo que pasa es que una cosa es Cundinamarca y otra cosa es Atlántico. En el Partido Conservador hay una franca división. Y esa franca división ha hecho que muchas de las bases conservadoras no se sientan representadas ni por los parlamentarios ni por las directivas. Las bases conservadoras hoy, yo pienso que aquí no hay duda, están con Marta Lucía Ramírez y con un discurso afín al expresidente Andrés Pastrana. ¿Qué opina Juan Camilo? Yo opino todo lo contrario. El Directorio Nacional Conservador, que son 21 miembros, los cuales representan la votación entera del partido, donde están los senadores que sacaron 140.000, 200.000, 300.000, que todos suman casi los 2 millones de votos que sacó Marta Lucía Ramírez. Es un directorio de 21 miembros. En unas elecciones típicas decidieron, en su mayoría, derrotaron la mínima oposición que tuvo el directorio de 21 miembros, creo que nada más votaron 3 o 4 por el no. Y esta fue una decisión de partido. Y en sus estatutos y apelando a nuestras bases y nuestra ideología del orden y de sujeción, uno se somete a lo que establece el partido como directriz. Si el partido en pleno, en su directorio nacional, que es el órgano máximo, recordemos, esta no es una decisión del Barguil, esta es una decisión del Directorio Nacional Conservador, donde están los 21 miembros, y los 21 miembros apostaron por el sí. Entonces, esto no puede ser una responsabilidad personal. Pero es que yo pienso que nosotros nos tenemos que decir las cosas como son.
Ese discurso es válido hoy porque ellos decidieron, unos mayorías congresistas, que repito, a mi modo de entender la política, no representan al conservador de a pie, a la nueva generación conservadora que votó por Marta Lucía, y si se suman los votos de los parlamentarios, no le ganan a los votos que puso Marta Lucía en la campaña presidencial. Entonces, ese voto sirve, ese voto de disciplina. Una votación distinta. Ese voto, pero un segundo. Mira, el directorio nacional conservador, congresistas solamente son 8. Pero de todas maneras. Solamente son 8. Pero. Y sacamos 14 votos. Pero mire lo que te voy a decir. Ese argumento del orden, no lo esgrimieron cuando Marta Lucía ganó la convención conservadora. Ese argumento del orden, ellos sacaron unos conservadores con Santos. Entonces la polarización y esa incapacidad de reconocer al otro, a ese otro partido conservador que también es partido conservador, porque fíjate, yo cómo voy a denegar que Juan Camilo es amigo, que es conservador, y yo estoy seguro que no se le pasa por la cabeza que yo no sea conservador. Entonces no podemos seguir en esa dinámica de negación. Es decir, lo que pasa es que acá hay una representación institucional que la tienen, que está en el poder de ellos ahora, pero que la tengan esa representación institucional no da para pasar por encima de una representación que está enmarcada en las bases del partido en cabeza de la doctora Marta Lucía. Pasamos la página ya para cerrar esta amena charla. ¿Será que en la región Caribe estamos mal acostumbrados a la compra de votos? ¿No hubo compra de votos este domingo en el plebiscito y por eso no hubo la votación que se esperaba? En Colombia, sobre todo en Colombia y en las ciudades periféricas y sobre todo en la costa norte, existe un abstencionismo que ha sido marcado históricamente. Esta vez 70%, es muchísimo. En las elecciones al Congreso y las elecciones locales, siempre hay un abstencionismo casi del 56%. En esta oportunidad de 1.100.000 personas aptas para votar, por ejemplo, en el caso de Barranquilla, votaron 258.000 personas, solamente en Barranquilla. Aquí hay un abstencionismo y a nivel nacional, pues miremos la cifra, hay 36.890.000 personas aptas para votar y solamente votaron el 37%. Es decir, si no hubiesen modificado las reglas del plebiscito, aún así no se habría logrado el umbral del 40%. Colombia tiene una baja participación, aquí la gente no se interesa por las cosas del país. Los grandes derrotados también, los jóvenes. ¿Pero será por la compra de votos de pronto? No es por la compra de votos, es por la falta de interés. La gente a veces cree que la política no lo afecta a uno, que si queda Pedro, Juan o María no le da lo mismo. O si gana el sí o gana el no, eso no tiene que ver conmigo, porque uno cree que uno simplemente tiene su trabajo privado y que lo que pase con los demás no importa. Yo siempre he tenido una premisa, y el peor pecado que tiene la sociedad del siglo XXI es la indiferencia. Y ahí uno tiene que vacunarse con la indiferencia e interesarse por las cosas que pasan en tu ciudad y en tu país. Esto es una pauta. Los jóvenes fueron derrotados en estas elecciones. No tuvimos participación. Y esto deja un sinsabor completo, porque en las redes sociales la gente manifiesta, opina, dice, pero a la hora de salir a votar, que es donde se consiguen los resultados, hay una baja participación. Pero yo quiero volver a traer a Juan Camilo a decirle, es como si los jóvenes no hubiesen votado por el no. O sea, no podemos seguir. Es que votaron por el sí o por el no importa. Pero porque salimos derrotados por la abstención. No, es que nosotros votamos por el sí, pero hubo baja participación de los jóvenes, inclusive por el sí y por el no. Pero los jóvenes no nos derrotaron porque no hemos empezado a jugar el partido. No es derrota del partido, sino de la juventud en general. No hubo participación en la tercera edad. Venimos derrotados. Fueron los primeros. Yo estuve monitoreando aquí casi 50 puestos de votación y a las 8 de la mañana los adultos mayores, con todas las dificultades que tienen, para una ambulancia para votar. Yendo a votar. Y los jóvenes acostados en sus casas esperando, y ese es el llamado que uno tiene que hacer aquí como. Pero yo quiero volver a la pregunta porque me parece muy interesante de la compra de votos. Indiscutiblemente, cuando hay un incentivo adicional a la democracia, o sea, un incentivo exógeno al proceso democrático. Sube la votación. Claro, como todo, porque hay un incentivo. Eso te lo enseñan a uno desde el marketing hasta otro. Si tú te incentivas, estimulas una acción, esa se va a repetir en mayor cantidad. Aquí parece que ese estímulo no se dio y por tanto se dieron las votaciones de aquella primera vuelta. Y gana el voto de opinión. Ahora, como no hubo segunda vuelta, no hubo forma de corregir o de meterle esa segunda velocidad que costaba un dinero. Ustedes opinen, ¿la compra de votos existe
en la región Caribe están mal acostumbrados, como no hubo la inyección de dinero, bajó la votación y perdió el plebiscito, el sí? Opinen, por favor. Una producción de Media Visión.